Hace algún tiempo un jovencito, un adolescente llamado Andrés, tenía 13 años en ese momento, y estaba de paseo con su familia. Y mientras estaban de paseo con su familia, fueron a un río bastante agradable. Y él infló un neumático, ¿verdad? Lo infló, lo cubrió allí y puso el neumático en el río y se montó en él y empezó el río a llevárselo. Y él iba muy feliz en su neumático, pero resulta que hubo un momento en el que él empezó a atravesar el río y llegó a una zona donde habían otras personas y él iba muy tranquilo cuando de repente él escucha una voz de auxilio que dice, sálvenla, sálvenla. Y cuando él mira y se percata de lo que está sucediendo, se da cuenta de que hay una niña en medio del río, en una zona donde habían remolinos, y la niña se la estaba llevando un remolino. Pero todas las personas que estaban allí no se atrevían a meterse porque ustedes saben que ¿qué hacen los remolinos? Absorben a la persona. Entonces la niña ya estaba siendo absorbida por el remolino y en ese momento Andrés iba en su neumático muy feliz y él logra acercarse a la zona donde la niña está y él mete la mano. Y cuando él mete la mano logra encontrar la cabeza de la niña y la jaló del cabello y la logró sacar. Y la puso sobre el neumático y se la llevó hacia la orilla. Y entonces todas las personas abrazaban a la niña y le preguntaban si la niña estaba bien, que cómo se sentía, que, bueno, ustedes se imaginarán, ¿verdad? Y también en medio del temor y de la euforia que estaban viviendo, la alegría de saber que la niña se había salvado. Pero no solo quedaron allí, sino que también abrazaron a Andrés y empezaron a agradecerle porque él había salvado a la niña. Así que Andrés en ese momento podemos decir que fue un instrumento de Dios para rescatar a esa niña, ¿verdad? Fue un instrumento que Jesús utilizó y pudieron lograr rescatar a esa niña. Y saben, esta historia nos recuerda que nosotros también tuvimos un Salvador, que Jesús estuvo en el lugar y en el momento preciso para salvarnos a nosotros, pero también estuvo en un lugar y en el momento preciso para salvar o para encontrarse con la mujer de la que les voy a hablar el día de hoy. Una mujer que había sido despreciada por su cultura y una mujer que había sido humillada en muchas ocasiones, pero que era amada por Jesús. Y esa mujer, encontramos el relato de su vida en San Marcos capítulo 7, San Marcos 7 del versículo 24 en adelante. Marcos 7, 24 en adelante. En mi Biblia registra un título que dice La fe de la mujer sirofenicia. No sé si ustedes lo tienen, pero así lo dice. Dice la palabra de Dios. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos
debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y el versículo 30 dice, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y su hija estaba acostada en la cama. Ese es el relato de esa mujer. No se registra nombre nuevamente de esta mujer. Una más que está allí registrado este acontecimiento, este momento que vivió con Jesús, pero que no tiene aparentemente un nombre, ¿verdad? Así que es registrada con el nombre de donde venía o de donde era, y la conocemos como la mujer, ¿cómo? Sirofenicia, la mujer sirofenicia. Entonces, al escuchar este relato, tenemos varias cosas que decir, ¿cierto? Y una de ellas es, ¿por qué Jesús fue a Tiro y Sidón? ¿Saben ustedes que Tiro y Sidón era un lugar, una tierra pagana? Era una tierra pagana, era famosa por su idolatría, por su comercio y por su corrupción moral. No era un lugar donde frecuentemente Jesús se encontraba. No era Jerusalén, no era Galilea, ¿verdad? No era ninguno de esos lugares donde todo el mundo conocía a Jesús porque él había estado mucho tiempo allí, sino que él buscó un lugar culturalmente o socialmente no tan, podemos decir, ¿a qué me refiero con lo que quiero decirles? No es ese lugar donde tú quisieras ir, ¿verdad? Sino que al contrario, culturalmente era un lugar que las personas judías rechazaban o que siempre tenían allí relegados de un lado porque no era un lugar muy agradable. Era una tierra pagana, adoraban a los dioses paganos, a Baal en ese momento. Así que era un lugar que no era muy reconocido o que no era muy agradable. Pero ¿saben por qué Jesús llegó a ese lugar? Según el relato cuenta que él quería ¿qué? Descansar. Aparentemente lo que muestra o lo que dice evidentemente el relato bíblico es que él quería descansar y por eso se va a un lugar donde no era tan frecuente su presencia. Pero esto nos muestra y quería enseñarle también a sus discípulos que para Jesús no había ninguna barrera religiosa, ni cultural, ni social. Simplemente Jesús fue a ese lugar porque había algo que él tenía que hacer. Él no fue por casualidad, ni fue por huir de todo el resto del mundo, sino que había algo, había una misión que él debía cumplir en ese lugar. Y entonces él tomó la decisión de ir allí. Y el encuentro con esa mujer no era casualidad, eso ya estaba en los planes de Dios. Ya eso estaba en los planes de Dios. No fue un viaje que Jesús hizo o que casualmente llegó a ese lugar. Porque saben, no importa el lugar donde tú estés o de donde tú vengas, Dios pudo encontrarte. Porque si hoy estás aquí es porque el Señor te ha buscado y te ha encontrado. No escuché ese amén así con energía, con alegría. Yo me sentiría feliz porque Jesús me está buscando y me ha encontrado. Debemos sentirnos privilegiados de saber que Jesús nos está buscando. Y entonces recordemos, Tiro y Sidón era un lugar idólatra, una ciudad idólatra, una ciudad pagana. Así que las personas que vivían allá no eran muy bien vistas. Y entonces había como una rivalidad o una diferencia entre Jerusalén y estos pueblos paganos.
Pero miren, ¿saben algo interesante de esta mujer? Esta mujer hace algo que culturalmente en ese momento no era bien visto. Y era que ella, aunque conocida como una mujer gentil, una mujer pagana, que era excluida por su cultura y por sus creencias idólatras, ella tomó la iniciativa de hablarle a un hombre. Y normalmente eso no pasaba, no era bien visto que una mujer se acercara a hablarle a un hombre. Si había alguna comunicación entre una familia y la otra, por lo general era de parte de los varones, de los hombres, del hombre de la casa y no de las mujeres. Sin embargo, ella se acercó a Jesús con una petición. ¿Y cuál fue su petición? Que sanara a su hija. Y entonces, por ese deseo desesperado, ella toma la decisión de acercarse a Jesús. Y en ese encuentro, y cuando dice la Biblia que ella se postró ante los pies de Jesús, nos muestra varias cosas, ¿verdad? Pero nos muestra que uno, ella tenía fe, porque dice que ella había escuchado de las cosas que Jesús había hecho y que cuando supo que Jesús había estado ahí, aún siendo pagana, ¿qué hizo? Rompió los esquemas y fue a buscar a Jesús. Ahora, era una mujer humilde, pero aún así era una mujer determinada. Ella dijo, esta es mi oportunidad y yo no voy a perder mi oportunidad o la única oportunidad o posible oportunidad que yo tengo para que mi hija se sane, sea liberada de este demonio con el único ser que puede lograrlo. Así que ahí muestra que era una mujer de fe. Esta mujer era una mujer que tenía mucha fe, aunque no conocía de Dios, aunque no había caminado con el Señor y aunque no tenía mucho conocimiento de Él, había escuchado simplemente algunas cosas de personas que daban testimonio de las grandes maravillas que Jesús había hecho en su vida. Y por esa razón ella tenía fe. Y entonces ella rompe varias normas culturales. La primera la acabé de decir. ¿Le habló a quién? A un hombre. La segunda, que ella era una mujer pagana y se estaba acercando a una persona judía, porque Jesús era judío, ¿verdad? Y se estaba acercando a él. Entonces, cuando ella desafía, ¿verdad?, las normas, podía arriesgarse a que algo sucediera en su cultura, en el momento de la historia en la que se encontraban. Pero esto nos demuestra que la verdadera fe, hermanos, puede romper cualquier esquema. El esquema cultural, ¿verdad? El rechazo, los prejuicios, no importa lo que sea que uno esté viviendo, si nosotros tenemos fe de verdad, una fe firme, una fe fuerte, podemos romper todos esos esquemas y podemos permitir que Dios haga grandes cosas en nuestra vida. Así como esta mujer lo estaba haciendo en ese momento. Saben que continúa diciendo la historia que cuando Jesús le responde de una manera que de pronto nos deja un poquito desubicados. No sé ustedes, pero cuando uno lee esta parte en donde Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a ¿quiénes? A los perrillos. ¿Qué estaba queriéndole decir Jesús a esa mujer? ¿Qué quería decirle Jesús a esa mujer cuando le expresa eso? Aparentemente era un tono bastante duro, ¿verdad? Bastante de pronto fuerte de parte de Jesús en ese momento hacia esta mujer. Pero ¿saben?
Jesús lo había hecho con una intención, y podemos decir que con una intención didáctica, porque él estaba actuando de acuerdo a cómo actuaban en ese momento las culturas, ¿verdad? Y retrocedo nuevamente un poquito. ¿Cómo veían los gentiles, perdón, los judíos a los gentiles? Como unos perrillos, ¿verdad? Porque ellos decían que la ley de Abraham era solo para quienes, para ellos, para los demás, no, ni siquiera las migajas, ¿cierto? Entonces, lo que hace Jesús en ese momento es que utiliza una metáfora, ¿cierto? Haciendo referencia a lo que culturalmente era normal en ese momento, era común. Pero Jesús no lo hace con la intención de herirla a ella, sino de educar a sus discípulos. Y aparte de querer educar a sus discípulos, también lo hace con otra intención. ¿Y saben cuál es la otra intención? Probar la fe de la mujer que estaba en ese momento pidiéndole que sanara a su hija. Simplemente él quería probar y revelar públicamente la fe de esa mujer. Y que lo que quizás los discípulos no habían aprendido con las lecciones que él le había dado, lo aprendieran de esa manera más directa, digámoslo de esa manera. Estaban en un lugar que ellos no se sentían cómodos, ¿cierto? Un lugar donde probablemente ellos estaban incómodos, sin embargo estaban siguiendo a su maestro e iban y lo acompañaban a donde él iba. Pero los discípulos no estaban muy cómodos allí. Ellos no se sentían en su territorio, podríamos decirlo, porque simplemente estaban en un lugar donde consideraban ellos como judíos que no merecían, ¿verdad?, la bendición de Dios o la misericordia de Dios. Pero entonces Jesús en ese momento le dice esto a esta mujer con ese propósito. Yo quisiera imaginarme, o no sé si a ustedes les ha pasado o conocen a alguien que les ha pasado, si alguien a ustedes les respondieran de esa manera. ¿Qué pasaría si a mí me dijeran, si yo vengo a pedir un favor y me respondieran de esa manera? Si me dijeran, no, si para usted no hay, esto no es para usted, esto solo es para cierto grupo selecto. Y esa palabra de perrillos es una palabra despectiva, ¿verdad? En ese momento o en la palabra de Dios dice perrillos, pero si usted escucha decirle perro a otra persona, ¿cómo se siente esa persona? Menospreciada, ¿verdad? Se siente menoscabada. Entonces en ese momento, ¿cómo nos sentiríamos si alguien nos dijera eso? ¿Será que nos sentimos? ¿Será que no le volvemos a hablar a esa persona? ¿Será que esa persona deja de ser de nuestros afectos? A veces la respuesta de Dios, ¿saben?, no es la que nosotros esperamos. Dios no quería hacerla sentir mal a ella, no. Él lo hacía con un propósito, porque todo lo que Jesús hizo lo hacía con un propósito. Él ya tenía claro qué era lo que quería hacer en ese momento y cuál lección era la que quería dejar. Y en ese momento no fue diferente, aunque es la única, digamos, la única parte de la Biblia en el Nuevo Testamento donde nosotros encontramos que Jesús expresa una palabra de ese tipo. No encontramos ninguna otra, en ninguna otra ocasión, en ningún otro momento que Jesús fuera a hacer un milagro, él se expresaba de esa manera. Pero en ese momento tenía un propósito específico y por esa razón lo hizo. Y esa mujer no se sintió, no se dolió, ¿saben? Porque su fe era mayor.
Y entonces responde de una manera bastante interesante, ¿cierto? Era una mujer muy inteligente, porque ¿cómo le respondió ella? Ella le dice, sí, Señor, ¿cierto? Lo primero que dice es, sí, Señor. ¿Qué está diciendo? Que está reconociendo lo que Jesús le está diciendo. Como que yo te estoy diciendo, tú no te lo mereces y tú dices, sí, es verdad, yo no lo merezco. Y ella le dice, sí, Señor, pero después le dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y cuando ella responde eso, Jesús en ese momento responde que es verdad, ¿cierto? Y entonces por la fe de esa mujer, Jesús hace el milagro en la vida de esa hija. Porque esa mujer tuvo fe y por esa razón ella responde de esa manera. Y entonces no se ofende, no retrocede. Y ella considera que con una migaja del poder de Jesús es suficiente para salvar a su hija. Escuchen bien lo que dije. Que con una simple migaja que Jesús le diera era suficiente para sanar a su hija, para salvarla de ese demonio que la tenía poseída. No necesitaba el pan completo, ¿saben? No necesitaba el pan completo, ella necesitaba solo una migaja del poder de Dios, del poder de Jesús. Porque la fe auténtica no necesita todo el pan, hermanos. No necesitamos todo el pan. Siempre recibiremos respuesta, aún siendo una migaja. Y como les decía ahorita, a veces nosotros esperamos una respuesta de Jesús, pero de Dios, pero cuando nosotros esperamos la respuesta de Dios, ¿qué respuesta esperamos? La que nosotros queremos, ¿cierto? Si no nos da la respuesta que nosotros queremos, ¿qué pasa? A veces hasta nos molestamos, ¿cierto? A veces hasta perdemos la fe o disminuye nuestra fe porque creemos que necesitamos el pan completo. Sin embargo, esta mujer nos mostró que era suficiente una migaja para ver el poder de Dios manifestado en ella y en su hija. Y esta historia no se enfoca en el milagro hacia la hija, en el milagro que Jesús iba a hacer hacia su hija, sino en la fe que tenía la mamá de esta hija. Simplemente era mirar a esta mujer y darse cuenta que a pesar de sus enigmas o su mala fama cultural, ella tenía fe y que ella estaba convencida de que Jesús no iba a hacer distinción de personas. Que si Jesús estaba ahí en ese lugar, que era un lugar pagano, que era un lugar no bien visto, sino que era un lugar totalmente opuesto a las creencias espirituales o cristianas, o al estar ahí, él podía hacer algo por su hija y ella estaba segura de eso. Y recuerdan que al inicio yo les dije, no, Jesús no fue a ese lugar simplemente por ir a descansar, sino porque él tenía un propósito específico en ese lugar y era dar a conocer que no importa si tú eres rico o eres pobre, si eres blanco, si eres negro, si eres de clase alta, de clase baja, si eres estudiado, si no lo eres, si eres costeño, si eres cachaco, si eres americano o europeo, no importa. No importa de dónde seas tú, no importa cuál sea tu religión, cuál sea tu
tu cultura, si tú abres tu corazón al Señor, Dios obra con poder. Dios hace milagros como lo hizo en la vida de esta mujer. Y entonces allí se da el milagro. Y entonces Jesús sana a la hija de la distancia, reconociendo la gran fe de esta madre, de esta mujer. Y enseñándole a sus discípulos, pero no solo a sus discípulos, sino también a nosotros, que el reino de Dios es para todos. No es para uno solo, sino para todas las personas o todos los seres humanos que crean que Dios puede salvarlos. Dios en ese momento honró la fe, no la nacionalidad, no el pasado, ni tampoco el estatus de la mujer. Simplemente en ese momento Él honró la fe de esa mujer. Porque Dios no mira las cosas materiales. Dios no se fija en las cosas materiales, Dios se fija en el corazón. ¿Qué es lo que eres tú? ¿Qué es lo que tienes tú en tu corazón? Y entonces vuelvo y les recuerdo, esta mujer era una mujer de un pueblo pagano, de un pueblo contrario a las creencias de Jesús, un pueblo que hacía rituales que no eran agradables a los ojos de Dios. Y entonces culturalmente era una mujer rechazada por los judíos, porque para los judíos solo ellos eran los que tenían la oportunidad del mensaje que Abraham había dado. Pero esta mujer desafió todas esas tabús, todos esos obstáculos culturales, porque sabía que para Jesús no había diferencia. Y entonces esta mujer hoy nos enseña que el dolor que tú estés viviendo o la dificultad que tú estés viviendo o el problema más grande que tú estás enfrentando no puede ser un obstáculo o no es un obstáculo para acercarte a Jesús. No importa lo que estemos viviendo. No importa si tú estás pasando por una dificultad, puedes acercarte a Jesús. Que la fe que persevera recibe respuesta. Y lo hemos dicho en algunas ocasiones durante la semana. Cuando nosotros queremos algo, ¿qué debemos hacer? Pedirlo. Pedirlo, pero se lo pedimos una vez, se lo pedimos 2 veces y si Él no nos los da, ¿qué hacemos? Desistimos, nos rendimos. ¿Verdad? O si la respuesta de Jesús, de Dios es diferente a la que yo quiero, también desistimos y empezamos a alejarnos de Dios. Pero hoy esta mujer nos recuerda que perseverar nos llevará a recibir una respuesta de Dios, una respuesta divina. Y que la gracia de Dios no tiene fronteras. No importa quién seas, no importa dónde vivas. No importa lo que tengas, para Dios eres igual de valioso que todas las demás personas. Y como enseñanza final, Dios quiere que tú te acerques a Él con humildad, que incluso te sientas, así te sientas tú indigno. Recuerdes que las migajas serán suficientes. Que lo poco, cuando quieres acercarte al Señor, será suficiente, porque Dios siempre está con los brazos abiertos esperando a que tú vengas a su encuentro. A que tú vengas y te acerques, porque Dios quiere transformar tu vida para una vida eterna. Y hoy quiero hacer algo especial. Yo no sé cuántos amigos tenemos hoy. Yo hoy veo a una amiga que le doy la bienvenida. Gracias por estar aquí.
y no sé cuántos más hay. Pero a estos amigos que están en este lugar, quiero decirles que el Señor tiene un mensaje para cada uno de ustedes. Y ese mensaje es que Él tiene los brazos abiertos y que quiere abrazarte, que hoy quiere abrazarte, que hoy quiere darte un fuerte abrazo, pero Él solo te va a dar ese abrazo si tú quieres aceptarlo. Y por esa razón quiero invitar a los amigos que se encuentran en este lugar, que quieren recibir ese abrazo del Señor, que se pongan de pie. Si hay algún amigo aquí en este lugar que quiere recibir el abrazo del Señor hoy, quiero invitarlo a que se ponga de pie. Amén. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera recibir el abrazo de Dios, de Jesús hoy? ¿Algún otro amigo quiere recibir ese abrazo de Jesús hoy? Quiere decirle, aquí estoy, tal y como soy. Gracias, amén. Tal y como soy, tal y como estoy, con mis problemas, con mis dificultades, con lo que estoy viviendo, aquí estoy. Y el Señor los está viendo de manera muy especial a ustedes. Y quiero pedirle el favor, hermana, que se ponga en pie. La hermana que está sentadita al lado de la amiga. Sí, hermana. Usted le va a dar ese fuerte abrazo a nuestra querida amiga. Y quiero pedirte a ti, por favor, que te pongas en pie. Y tú le vas a dar ese abrazo que el Señor quiere darle a este amigo. Un fuerte abrazo. Denle un fuerte abrazo que el Señor les está mandando. Porque el Señor los ama. Y porque el Señor está con los brazos abiertos y está dispuesto a cambiar su vida, a transformar su vida. Lo único que Él quiere es que ustedes se acerquen a Él. Y quiero invitar a toda la iglesia a que oren por ellos. Aquí están. Ellos quedan aquí. Ya yo termino esta misión el día de hoy, pero ellos están aquí. No los dejen solos, acompáñenlos, visítenlos, estén con ellos. Y síganles hablando del Señor porque el Señor tiene grandes cosas para decirles a ellos. Y nosotros somos ese canal que debemos hablarles del Señor. Porque el Señor está gozoso porque ustedes están aquí. Y está aún más gozoso porque ustedes decidieron levantarse. Porque es el primer paso para que el Señor pueda transformar sus vidas. Ahora quiero invitar al resto de la congregación a que se pongan en pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a orar por ustedes, especialmente si me pueden decir sus nombres, por favor. ¿Cómo es su nombre? Daniel. ¿Y nuestra amiga, cómo se llama? Diana. Ok. ¿Alguien más? ¿Cómo es? ¿Car o Tar? O Tar. Tarline, Daniel y Diana, ¿cierto? Ok. Vamos a orar. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has dado una semana de bendición. Una semana donde hemos recordado y hemos aprendido que hay un Dios que está fuera de todos los límites humanos. Un Dios que ha hecho milagros extraordinarios en la vida de muchas personas. Un Dios que nos ama en gran manera, que dio a su Hijo Jesús para que viniera a esta tierra, muriera por nosotros y nos diera una segunda oportunidad para vivir por la eternidad contigo, Señor. Y por eso queremos encomendarnos en tus manos para que tú continúes obrando en nuestras vidas. De manera muy especial quiero poner a estos tres amigos que hoy se han puesto en pie. Quiero pedirte, Padre Celestial, que tú estés con ellos, que tú los tomes como enteramente tuyos, que tú los inquietes, Padre Celestial, y que ellos tengan el deseo en su corazón de conocerte más a profundidad, que ellos tengan el deseo de escudriñar la palabra y de conocer a este Dios que está dispuesto a hacer milagros extraordinarios en su vida. Ayúdalos, Señor. Tú conoces su vida, su corazón, su mente.
Daniel ha venido durante toda la semana y él ha escuchado cada mensaje que tú has traído para él. Por eso te quiero pedir, Señor, que tú obres en su vida. Pongo en tus manos la vida de él para que tú obres con poder, Señor, y lo ayudes. Permite que él pueda sentir el poder de tu Santo Espíritu en su vida. Al igual te pido por Diana y por Carmide, que tú, Señor, las bendigas a ellas también. Tú conoces su corazón, conoces su situación. Y más allá de esto, conoces cada situación que ellas están viviendo. Conoces sus problemas, sus dificultades, sus limitaciones, pero también conoces sus talentos y sus dones, Señor. Esas capacidades que tú les has dado a estas mujeres. Y por eso, Señor, quiero encomendarlas también en tus manos, para que ellas, Señor, puedan obrar, puedan sentir que tu Santo Espíritu está obrando en sus vidas y que tú, Señor, tienes un plan especial para ellas, para que tanto ellas como Daniel puedan prepararse para ir al reino de los cielos contigo, Señor. Que tengan el deseo de entregar sus vidas en un momento a ti y que ellos puedan prepararse para ir al reino de los cielos y vivir por la eternidad contigo. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a caminar contigo cada día. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos. En esta hora lo pedimos todo y lo agradecemos en Jesús. Amén.